Ok, entonces, ya habíamos trabajado con el BCR en las primeras clases, ¿no? Inclusive instalamos el add-in del BCR en su Excel. Y ahora también vamos a ver un poquito más de eso. Corremos. Yo les pasé un archivo que se llama anuales 2022 19 29 52, que está en formato CSV, que es formato texto, que es este. Es un Excel que se descarga de, del BCR. Recuerda, ¿no? Cuando descargamos nos daba un código de la serie, nos daba la descripción de lo que contenía la serie, y en este caso son índices, eh, el índice promedio anual del IPC, que era el IPC, índice de precios al consumidor. ¿Cómo se construye el IPC? El IPC es un numerito que nos informa sobre cómo evolucionan los precios. Como todo índice, en el año base, el índice es igual a 100. Entonces, vamos a considerar eso. En el año base, el índice es 100. Creo que el año base en el Perú es 2007 o 2017. Vamos a chequear eso en un rato. Y la idea es de que este índice se elabora con una canasta de bienes que son los que una familia típica peruana consume. ¿Cuánto cuesta esta canasta típica de una familia peruana? Y se ve cómo evoluciona el costo de esos bienes. Cuando descargamos una serie en el BCR, usualmente aparece así, nos descarga de esta forma. Y lo importamos a Stata con el comando import delimit, que ya vimos, que era importar un archivo externo. En este caso, el formato es delimitado. Se le llama delimitado porque está en formato texto, donde voy a importar este archivo. Y cuando yo abrí el archivo, me di cuenta que todo está en una sola columna, ¿no? Todo está en la columna A. Toda la información en la columna A. Si bien es cierto, está el año 1990 y está la información de la variación porcentual del índice de precios al consumidor, todo está en una fila, pero el año está separado de una coma de, de la variable, del valor de la variable. Entonces, delimit está delimitado por una coma, ¿no? Como está delimitado por una coma, acá lo que le pongo es delimiter. ¿Cuál es el delimitador? Es la coma. Estoy diciendo que el delimitador es la coma. Si yo abro la base de datos y veo que el año 1990 está separado del valor de la variable con un punto y coma, el delimitador sería un punto y coma. Si yo veo que están separados solamente por un espacio, el delimitador sería un espacio. Puede estar separado por un guión, puede estar separado por un slash, puede estar separado por cualquier cosa. Yo lo que tengo que decir a Stata es decirle con qué delimitador está elaborado ese archivo. En este caso con una coma. Corro y va a importar ese Excel. Abro la base de datos y me lo importa así, ¿no? Recontra feo, todo está en rojo porque todo está en texto. Entonces, inclusive la variable 1 me lo ha puesto con un nombre V1, la variable 2 V2. Está horrible. ¿Qué deberíamos hacer acá? Borrar las dos primeras filas, ¿no? Y también ponerle nombres distintos, nombres a las variables. O sea, acá lo que voy a hacer es renombrar
las variables V1 y V2 con los nombres periodo e IPC. Corro y acá vamos a ver de que las variables van a cambiar de nombre. Ya está, acá está periodo, acá está IPC. Luego estas dos filas no me sirven, las borro. Le pongo drop in 1 al 2. Cuando utilizábamos el in nos referíamos a filas, ¿no? Fila del 1 al 2. Ya está. Ahora sigue en rojo, sigue considerando que es eh, texto. Acá tenemos un valor que todavía no existe. Podemos borrar ese también, esa fila. Y para que todo se convierta a número, le ponemos el de string, ¿no? De string, las dos variables, y ya está. Ahora está en formato número. Y esta variación del IPC es básicamente la inflación que nos muestran todos los medios de comunicación. Cuando abrimos el periódico, cuando escuchamos noticias, cuando nos hablan de inflación, nos hablan de inflación basado en el IPC, variación porcentual del IPC. Hay otras inflaciones, sí, la inflación calculada con el deflactor del PBI, la inflación con el índice de precios del mayorista, la inflación del IPC, pero del índice de precios de minoristas. Hay un montón de inflaciones. La inflación que nos interesa a nosotros como consumidores es la inflación que se basa en el índice de precios al consumidor y esa es la que típicamente nos presentan en los medios de comunicación. Entonces, a ver, grafiquémosla. Pongamos un two-way donde veamos una línea que rastree la evolución del IPC a lo largo de los periodos. Le voy a poner la etiqueta en el eje Y como IPC variación porcentual, en el eje X año, y le voy a poner color cranberry, el color de la línea, ¿no? Por eso L color, line color. ¿Qué pasa? Esta básicamente sería la inflación anualizada. En los 90 la inflación enorme, y luego fue cayendo hasta que desde el 2000 debió ser bien chiquita, ¿no? Grafiquemos solamente desde el 2000. Vamos acá, if periodo es mayor al 2000. Eso solamente es hasta el 2000, ¿no? En el 2005 la inflación, 2006 la inflación era de 2%, 2021 la inflación fue de 4%. Así tenemos un gráfico de la inflación. Si queremos grabar este gráfico, ya sabemos que hay graph export, exportar el gráfico. Se puede exportar en diferentes formatos. En este caso lo puedo exportar en PNG. Le pongo el nombre del gráfico, formato PNG. Acá, por si acaso, le pongo cómo, es decir, en qué formato PNG. Y en caso exista un gráfico con ese mismo nombre, que lo reemplace. Corro y voy a mi carpeta. Y por acá debió grabar line IPC. Ah, acá hay algo interesante. Me dice, no pude encontrar el gráfico. Resulta que cuando yo corro esta línea de Graph Export, tiene que estar abierto el gráfico. Yo cerré el gráfico, por eso me dice, no encuentro ningún gráfico abierto para guardar. Tiene que estar abierto el gráfico para que lo pueda exportar. Y acá tengo el gráfico Line IPC. Y ya lo puedo utilizar. ¿Qué más?
A ver, ya les enseñé un poquito cómo cambiar, por ejemplo, los rangos. Acá le estoy poniendo solamente para el periodo mayor al 2000, donde quiero que el eje Y vaya de 0 a 7. ¿Por qué? Vamos a quitarle esto primero. Quitamos esto. Yo quisiera que esto vaya de 0 a 8, supongamos. Pongo 0. Entonces acá le pongo el eje Y, que es IPC variación. Quiero que vaya del rango 0 al 8. Y ese eje Y, que me ponga las etiquetas, no en dos. Acá me aparece 0, 2, 4, 6. Quiero que me ponga 0, 1, 2, 3. Le pongo desde 0 hasta 8, saltando eh, un, en uno en uno. Y acá está. Se fue de 0 a 8 y saltando uno en uno en las etiquetas. Algo interesante que podríamos poner acá es el rango meta de inflación, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el rango meta de inflación? Vamos a ir BSR. Ha cambiado el rango meta hace unos años, ¿no? Antes el rango meta era un poquito más bajo. Ahora la inflación, que está en inflación 12 meses, 1 a 3, ¿no? Inflación sin alimentos, 1 a 3. Estamos ahorita fuera del rango meta, ¿no? Estamos en 4,34 en inflación total y en 3,32 en inflación sin alimentos y energía. Yo quisiera poner este rango en el gráfico, ¿no? 1 a 3. ¿Qué puedo poner? Puedo ponerle acá Y-line, que me ponga una línea en el eje Y para el valor de 1. ¿De casa? También le puedo poner uno para el valor de 3, para mostrar un poquito que ese debería ser el rango meta, ¿no? Supongamos, bueno, para este periodo el rango meta era otro, pero supongamos que ese es el rango meta, para mostrarle que hay periodos donde se salió del rango meta, ¿no? Y así pueden estar modificando. Le pueden cambiar el color, acá le pueden poner el color para cambiarle otro color, esa línea. Vamos a ponerle blue. También le cambiamos el color de la línea, el color. Y así va modificando poco a poco, ¿no? Listo. Ahora vayamos a otra base de datos también del BCR. Yo les pasé un CSV que se llama anuales 2022, 06, 28, 19, 28, 47, que es igualito, que es un Excel delimitado, perdón, un CSV delimitado con comas. Lo abro y veamos qué información hay. Acá tengo, abramos el CSV primero. Acá está. Acá tengo los códigos, acá. Exportaciones de productos tradicionales en millones de dólares, valor FOB. En este caso, estos son exportaciones agrícolas. Estos son exportaciones tradicionales. Acá también exportaciones tradicionales, en este caso, café. En este caso, exportaciones
agropecuarias, otros tipos de exportaciones no tradicionales agropecuarias. Valor FOB se refiere que es valor puesto en puerto, ¿no? El valor de la mercancía en puerto, en millones de dólares norteamericanos. Igualito me doy cuenta que está delimitado por comas, ¿no? Acá el año está separado del valor de la variable en comas. Acá hay otra coma para separar el otro valor de la variable, otro coma. Entonces, lo importo y tengo esto. Igual todo está en texto. Hay que ponerle los labels, los nombres a las variables. Hay que borrar estos dos primeros periodos. Hay que borrar estos periodos donde no hay información. Pues voy haciendo eso, ¿no? Borro los dos primeros, las dos primeras filas. Luego renombro la variable 1, que sé que es el periodo. Borro el periodo de acá abajo que no hay información. Y lo convierto a todo formato número. ¿Qué más? Hemos visto que estas columnas 2 a la 5 eran tipos de exportaciones, ¿no? Vamos a sumar estas exportaciones para que sean todas tradicionales, exportaciones tradicionales. Y desde las 6 a la 11 son exportaciones eh, no tradicionales. Y vamos a crear una variable que sea porcentaje de exportaciones no tradicionales, para ver cuánto de nuestras exportaciones son no tradicionales. Entonces acá tengo uno que es valor de exportaciones tradicionales, otro valor de exportaciones no tradicionales, y es el porcentaje de las exportaciones que no son tradicionales. Y grafiquemos esto, ¿ya? Primero hagamos un two-way, un gráfico de dos entradas donde voy a tener dos líneas. Una línea sobre la evolución de las exportaciones tradicionales a lo largo de los años, de los periodos. Otra línea donde voy a ver la evolución de los no tradicionales a lo largo de los periodos. La primera va a estar en color un blue, un azul claro, light blue, y el otro va a ser un azul un poco más oscuro. Le voy a poner al eje Y con nombre FOB millones de dólares, al eje X con el nombre años, y en la leyenda le voy a decir que el primer valor de la leyenda se llama tradicionales y el segundo valor de la leyenda se llama no tradicionales. Corro. Y acá tenemos la evolución de exportaciones tradicionales y no tradicionales. El primero, la primera línea, que acá era light blue, es el más clarito, ¿no? Este, que es más chato. Estas son exportaciones tradicionales, el oscuro son no tradicionales. Ambos han ido creciendo significativamente desde el 2000, más o menos, un poquito antes. Han crecido exponencialmente, pero las no tradicionales han crecido mucho más rápido. Igual lo podemos exportar, lo exportamos con Graph Export. Y ahora grafiquemos la otra variable que nos quedó hace un rato, que era el porcentaje, las exportaciones que no son tradicionales. Entonces acá, en 1980, un poquito más del 20% de nuestras exportaciones eran no tradicionales. Hoy en día, casi el 90% de las exportaciones del Perú son no tradicionales, ¿no? Entonces, es una diferencia significativa. ¿Qué son exportaciones no tradicionales? Las tradicionales incluyen básicamente productos mineros, ¿no?
Y las no tradicionales son más, bueno, tradicional se refiere cuando el valor agregado no es muy significativo, ¿no? Por eso las tradicionales son básicamente productos mineros, ¿no? Las no tradicionales son las que requieren un proceso que le otorgue valor agregado. No sé, por ejemplo, ah, no sé, por ejemplo, hacer automóviles es un producto no tradicional porque se le está dando mucho valor a insumos básicos como aluminio, metales, plástico, ¿no? Se está convirtiendo insumos básicos algo sumamente elaborado que se suma un montón de valor. Eso quiere decir que el Perú ahora exporta más del 90% de productos no tradicionales. Eso quiere decir que el Perú está súper bien industrializado y todo. No, no necesariamente, porque la categoría no tradicionales también incluye, por ejemplo, harina de pescado. Harina de pescado es un producto no tradicional, pero su valor agregado es bien chiquito, ¿no? Después de la pesca se lleva el pescado a unas plantas de procesamiento donde la elaboración para harina de pescado es bien simple, ¿no? Simplemente es eh, molerlo, secarlo, convertirlo en harina de pescado para que luego se exporte y sea alimento de ganado, ¿no? A pesar de que genera muy poco valor agregado, igual se considera no tradicional. Por ejemplo, el cobre. El cobre, si uno lo vende al exterior en piedras, tal como está, o en tierra mezclada, eh, es tradicional. Pero si uno lo limpia y lo vuelve placas de cobre, entonces ya se vuelve no tradicional. Y eso es lo que usualmente se hace en Perú, ¿no? En el Perú, gran parte de la exportación es cobre en, en placas, ¿no? Este no es cobre exportación. Usualmente lo que se exporta es esto, ¿no? Estos palets, que es cobre, que en realidad no es de la gran elaboración, simplemente es como que limpiarlo y compactarlo, hacer un proceso químico, pero no es tan elaborado, ¿no? No es que estamos transformando el cobre en cables, en microchips, en artefactos, no, no. Simplemente lo estamos volviendo placa para que sea más barato el transporte. No estamos en realidad generando mucho valor agregado. Entonces, por eso es que las exportaciones no tradicionales han crecido por harina de pescado, por este cobre que ya está un poquito más refinado, pero no porque nos hayamos industrializado en sí, ¿no? Listo. Ahora veamos un poquito del Banco Mundial. Pues vayamos a Internet y pongamos World Bank. Acá nos aparece Data, Career, What We Do, What We Are. Vamos a Data, datos del Banco Mundial. Y el Banco Mundial tiene toda esta información que es un poco desordenada. Nunca me ha gustado esta información. Es un poco desordenada. Pero el que más se usa es el que está acá. World Development Indicators. Indicadores de desarrollo. Centramos ahí. Vamos a Explore Data. Vamos acá a explorar data. Y acá busquemos lo que queramos. O si no, de frente pueden irse acá por
Bank Indicators. World Development Indicators. Y así les abre más rápido. Eso es mejor. El otro hay que buscar mucho. Entonces, de frente pongan en el buscador World Bank Indicators y el primero que les salga. Y esta pantalla es un poco confusa. Al inicio a mí me, me mareaba mucho. Tiene mucha información, mucha, pero hay que ordenarse al momento de buscar. Entonces acá me dice, tienes que definir primero los países que quieres estudiar, qué variables o qué series quieres estudiar y en qué periodo los quieres buscar. Entonces hay que tener en cuenta estas tres cosas antes de entrar al buscador. Si no tienen, si no tienen claro esas tres cosas, se va a hacer un mundo difícil explorar esa base. Voy a poner acá lo siguiente. Acá dice Add Country, Add Series y Add Time. Vamos a ponerle Add Country. Y busquemos algunos países que nos interesen. Acá hay un montón de países. Busquemos a Perú. Busquemos a otro país cercano. Chile, por ejemplo. Colombia, Chile, vamos a Chile. Ecuador, Bolivia, Chile. Ya, solamente esos. Una vez que selecciona, acá me sale. Ha seleccionado 5, pero hay disponibles 266. Un montón de países. Solamente quiero 5. Lo cierro y acá me aparece un check. Ya seleccionaste los países. Ahora voy a Series y acá me dice, tienes 1477 variables disponibles, 1477 series disponibles. Todavía no has seleccionado ninguna. Y acá hay un montón de información. Toda esa información está acá, pero acá al costadito está por temas. Por ejemplo, tenemos estos temas. Dice, política económica y deuda, educación, medio ambiente, sector financiero, género, salud, infraestructura, pobreza, comercio y sector privado, sector público, protección social y trabajo, y social y salud. Eso debe ser seguridad social. Eh, entonces, hay un montón de información. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que el Banco Mundial tiene un área enorme de, de gente que se ocupa solamente a proveer esa información para nosotros. Porque resulta que los indicadores a lo largo de los países son muy distintos metodológicamente. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza en el Perú se determina según una línea de pobreza que depende de la canasta de consumo de los hogares peruanos y depende de los precios de los bienes en el Perú. La línea de pobreza en Bolivia es muy distinta porque depende de la canasta que estén acostumbrados los bolivianos a, eh, a consumir y depende de la disponibilidad de tipos de alimentos que tienen ellos y también depende de los precios en Bolivia. La canasta, bueno, la pobreza en China se determina según una línea de pobreza que depende de las costumbres, que depende del tipo de alimentos, que depende de lo que estén acostumbrados a consumir los chinos, y también depende de los precios de los chinos. Entonces, el estándar para medir la línea de pobreza y por tanto la incidencia de pobreza es muy distinta en todos los países. Yo no puedo comparar
el porcentaje de pobreza de Perú con el porcentaje de pobreza de China, así nomás. Está mal. ¿Por qué? Porque ambos incidencias de pobreza calculados por el INEGI de Perú y el INEGI de China tienen metodologías muy distintas, tienen conceptos muy distintos. Entonces, lo que hace el Banco Mundial es estandariza toda la medición de pobreza en todo el mundo. Genera una sola línea de pobreza para todo el mundo, que si no mal recuerdo son algunos dólares, 1.5 dólares, no me recuerdo, para extrema pobreza por día. Entonces estandariza y calcula la pobreza para todos los países. Eso quiere decir que la pobreza, que la incidencia de pobreza que calcula el INEI es muy distinta a la incidencia de pobreza que calcula el Banco Mundial. ¿Cuál está en lo correcto? Los dos están en lo correcto. ¿Por qué? A pesar de que son distintos, son correctos porque el objetivo del INEI es medir la pobreza bajo estándares y bajo costumbres y bajo dinámica de los peruanos. El objetivo del Banco Mundial es medir la pobreza para que sea comparable con el resto de países del mundo. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque yo he visto alguna vez algún economista por ahí en Twitter que comparaba la incidencia de pobreza calculada del INEI del Perú y lo comparaba con la incidencia de pobreza de Bolivia y de Chile, calculados por sus institutos de estadística e informática, lo cual es incorrecto. Se debería comparar la pobreza con una variable pobreza que ha sido estandarizada. Lo mejor que haya sido estandarizada por el Banco Mundial. Entonces, ese ejemplo de la pobreza se aplica para todas las demás variables. Todas las variables que están acá están estandarizadas para que sea comparable entre todos los países. Entonces, por ejemplo, vayamos a pobreza, que es lo que les comenté. Acá dice ratio de pobreza, que sería la incidencia de pobreza. Para incidencia de pobreza hay varias medidas. La típica debe ser la pobreza monetaria. Vamos a buscar. Esto es pobreza multidimensional. Esto no nos interesa por ahora. Acá nos dice brecha de pobreza. Acá hace un rato les comenté que lo estandarizó, ¿no? Acá me está diciendo que ha estandarizado la pobreza a 2.15 dólares por día. Una persona es pobre si gana menos o si consume menos de 2.15 dólares al día. Acá. Vamos a ver, esto es pobreza multidimensional, 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 brecha de pobreza. Esto sería, a ver, leamos, ¿qué es esto? Dice, incidencia de pobreza utilizando la línea de pobreza del país. Entonces sería, esto no va a ser comparable entre países porque está utilizando una línea de pobreza para cada país. Este no sería comparable. Debería utilizar eh, estas pobrezas que son con precios o con ratios estandarizados. Pues acá tengo un montón. Veamos ya. Pobreza, estos tres que tienen que ver con una estandarización en dólares. Y acá me dice, ha seleccionado 6 series o 6 variables de las 15 disponibles en esta categoría ratios de pobreza. Cierro y acá hay otro check en series. Luego voy acá, me falta seleccionar el periodo. Pongo acá add time, agregar periodo, y acá me da todos los años para los cuales hay información. Hay información desde 1960 hasta el 2022. ¿Por qué no hay información posterior? Porque la mayoría de países, eh, al menos la mayoría de países tiene datos
oficiales desde 1950, 1955, 1960. Datos oficiales y estandarizados antes de los 50 son demasiado raros. Son unos que otro país. Entonces, seleccionemos todo, todo. Y acá me dice, ha seleccionado 63 periodos de los 63 que están disponibles. Cierro y ahora recién puedo poner aplicar cambios, apply change. Ahora está buscando los datos y acá me da la información. Acá están las series o las variables que yo seleccioné, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para todos los años. Veamos cómo lo descargo. Acá dice Download Options, Excel, CSV o este formato text. Lo voy a descargar en Excel. Primero, hay una pestaña que se llama Series Metadata. Entro ahí. Acá me sale la lista de variables que yo he seleccionado, una definición corta de lo que es y una definición larga y de dónde saca la información. Y acá, información adicional, lo importante es esto. Por ejemplo, este es brecha de pobreza considerando el límite de $2.15 por día. Esos dólares son dólares del 2017 con paridad de poder de compra. Es una medida donde se utiliza el ingreso o el consumo para determinar la línea de pobreza en $2.15 al día y se expresa como porcentaje de la línea de pobreza. ¿No? Es una brecha, no es un ratio, es una brecha. Este sí es un ratio. Este es porcentaje de la población. Acá me dice, este es el porcentaje de pobreza con una línea de $6.85. Este es considerando una línea de $2.15 al día. Este de $3.65 al día. ¿Por qué utiliza esos límites? Porque según el Banco Mundial, esa es la cantidad, bueno, este 2.15 es la cantidad mínima de dólares que debe ganar una persona al día para al menos alimentarse. Y acá me explica de dónde sale la información. Me va a decir si quiero más información de cómo se calcula, me dice dónde lo puedo buscar. Eso está en la pestaña Metadata. Si voy a Data, acá recién está la información. Lamentablemente, para la mayoría de países, no, pero para ningún país hay información para estos años. Recién hay información desde el 92. ¿No? Que hay alguno desde el 97 más o menos, para algún país. Para este país que es Chile. Para Chile sí hay información en el 87. Para Perú recién hay información desde el 97. Todavía no hay información para el Perú para el 2022. Solamente hay información para el 2022 vamos a ver qué país, para Ecuador. Y usualmente se demoran en actualizar. Ya estamos acabando 2023 y todavía no hay información de Perú para el 2022. Solamente para Ecuador. No hay para Chile, no hay para Colombia, solamente para Ecuador. ¿Por qué demoran tanto? Porque, como se darán cuenta, esto debe ser un chambón.
un trabajo, pero muy difícil. Hay que estandarizar. El Banco Mundial no es que solamente va a la página del INEI y descarga la base de datos del INEI y con esa base de datos calcula, ¿no? El INEI, perdón, el Banco Mundial tiene que estar segurísimo que la información que está utilizando es información fidedigna, no es información falseada. No ha sucedido en el Perú, pero ha sucedido en otros países donde sus institutos de informática o sus ministerios de economía mienten en los datos y publican datos oficiales eh, maquillados, falseados, y el Banco Mundial tiene que cerciorarse antes de que todos los datos sean confiables y recién ahí los procesa y los estandariza y los publica. Entonces hay un filtro bastante fuerte para que se pueda actualizar eso, por eso demora un montón. Como se dan cuenta, hay años donde hay vacíos. Esos son los años que seguramente el Banco Mundial dice, estos años yo no le creo a este país sobre su información. ¿Qué país será? Colombia. Colombia en el 2006-2007, probablemente sus datos no son tan confiables y por eso el Banco Mundial no publica o no procesa su información para esos años. Es normal, acá hay varios vacíos. Por ejemplo, ¿no? El censo del 2005, que yo les conté que el censo del 2005 ha sido muy mal hecho, hubo un montón de pérdida de información. Probablemente el Banco Mundial no ha procesado esa información del 2005 para el Perú, del censo del 2005, ¿no? El Banco Mundial tiene que estar muy seguro de que no le están mintiendo, que está bien levantada la información. Y eso. ¿Qué más? Cerremos esto. Podemos limpiar todo y de vuelta a buscar, ¿no? Como se dan cuenta, no es tan difícil, solamente que las primeras veces que uno utiliza se complica un poco. Pero es una base de datos muy buena, porque hay de todo. O sea, esta base de datos la van a utilizar, sea que vayan a trabajar en consultoría, en macroeconomía, en finanzas, en monetaria, en sector público, donde sea, la van a utilizar sí o sí, porque hay información de todo. Que hay información de macro sobre la deuda de los países, la balanza de pagos, la deuda externa, la contabilidad nacional en general. Hay información sobre educación, educación sobre información sobre medio ambiente, información sobre el sector financiero, información sobre género. Acá hay información sobre brechas de género. Por ejemplo, esto debe ser proporción de mujeres que están en el Parlamento, ¿no? En el Congreso, proporción de tiempo que gastan las mujeres en actividades domésticas y de cuidado del hogar que no son pagados, en este caso hombres, ¿no? Proporción de tiempo que gastan los hombres en actividades domésticas y de cuidado del hogar, un índice de mujeres en los negocios y en el derecho, mujeres empresarias, financistas y abogadas. Es un índice. Por ejemplo, a ver, este índice que parece muy interesante, ¿no? Que seguro lo, lo, lo han puesto o lo han calculado porque es importante ver que las mujeres accedan a puestos que antes eran eh, básicamente copados por hombres, ¿no? Entonces, yo no sé qué es este índice. Acá tengo el botoncito de información y acá me va a contar qué es esto, ¿no? Este índice mide cómo el derecho y la regulación afectan a las oportunidades económicas de las mujeres. El score es calculado tomando en cuenta varios índices, un índice de movilidad, un índice de
el lugar de trabajo, debe ser esto, sobre lo que gana la mujer, sobre su situación, eh, si está casado o no, sobre si es padre o madre o no, sobre emprendedurismo. Asset es activos y pensiones. El índice va de 1 a 100 y acá les cuenta un poquito más de cómo se construyen. ¿Por qué es relevante? El conocimiento y análisis provisto por este índice hace como que ayuda a entender el empoderamiento de las mujeres, ¿no? En la economía y en los negocios. Una mejor performance. um, um, Hay una explicación. Un mejor desempeño en estas áreas hace que las mujeres estén asociadas con una mayor fuerza laboral y mejores ingresos y un incremento de sus resultados de desarrollo. Mayor igualdad. De ahí pueden chequear un poquito cómo se construyen. Veamos ese índice, me parece interesante. Seleccionemos ese índice, cerramos. Voy a seleccionar un grupo de países. Vamos a buscar Perú. Mejor todo Latinoamérica. Todo Latinoamérica. ¿Dónde está? Todos los países de Latinoamérica. Latinoamérica y el Caribe. Cierro. Periodo. También todo. Cierro. Y aplico el buscador. Pues, ahora, de vuelta, de vuelta. Vamos a todos los países de Latinoamérica. Habíamos sido empoderamiento de la mujer. Ya, ahora sí. Lamentablemente no hay información desagregada. Vamos a descargar. Vamos a descargar. Parece que no hay información para todos los países. Ah, sí hay, pero no para todos, ¿no? Acá busquemos Perú. Recuerden que el índice iba de 0 a, perdón, de 1 a 100. Hay datos para Perú desde el 70. Estamos en la media, 50. 50, 50, 50. En el 85 aumentamos a 66, por encima de la media. Y el 2022 estamos en 95. Bastante bien en comparación a otros países. Acá 68. ¿Quién es tan bajo? No tengo idea qué es este país. San Vicente tiene un índice bien bajito, 68.
Acá hay unos 61. Haití. Acá hay otros 62. República Dominicana. No son los más bajos, ¿no? Habría que ver cómo se construye el índice, ¿no? 95, es bien alto. No le creo. Muy alto. Aunque una característica importante del Perú es que el desempleo tanto en hombres y mujeres en el Perú es bien bajo, ¿no? Y eso tiene que ver pues, con la informalidad. En el Perú, cuando la gente se queda sin empleo, crea su propio empleo. Entonces, te quedas desempleado, tú mismo te buscas una forma de ganar dinero por tu cuenta. Eso es algo que no sucede en otros países que tienen mayor seguridad social. Por ejemplo, en España, te quedas desempleado, tienes un seguro de desempleo y que te permite estar desempleado varios meses. En otros países, te quedas desempleado, tienes una subvención por un par de meses o 3 meses hasta que consigas empleo. En el Perú, como no hay seguro de desempleo, no hay protección social, entonces la gente no puede darse el lujo de quedarse desempleado, tiene que trabajar sí o sí. Entonces, por eso que en el Perú no hay... El problema del Perú no es un problema tanto de desempleo, sino es un problema de subempleo y de calidad del empleo. Y fácil eso está jalando esto a 95, ¿no? Porque el, el porcentaje de empleo de mujeres debe ser más alto en comparación de otros países. Pero interesante, habría que leer cómo se construye. Ok, chicos, como les conté, solamente vamos a avanzar hasta acá. Ya el miércoles terminamos ese do file y vemos un par de bases de datos más adicionales. Preguntas, chicos. Bien, chicos, me quedo un rato más si alguien tiene preguntas y si no, ya nos vemos el miércoles. Cuídense.